ponencia del día se titula Traumatismo craneoespinal, evaluación inicial y objetivos del médico de primer contacto, impartida por el doctor Aurelio Ponce, médico egresado de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Guadalajara, y neurocirujano con alta especialidad en neurocirugía vascular del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, ubicado en la Ciudad de México. Le cedo la palabra al doctor Ponce. Por ahí ya más o menos me presentaron, mi nombre es Aurelio Ponce. Primero quiero agradecer a Mission Brain, al doctor Quiñones, a todos sus colaboradores y especialmente al doctor Juan Pablo Navarro, que me invitó a participar en estas charlas muy interesantes para médicos de varias categorías. Efectivamente, yo soy egresado de la Autónoma de Guadalajara y de neurocirugía del Hospital Juárez de México. Actualmente curso el curso de alta especialidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social Siglo XXI con el doctor Rabindranath García López. Y bueno, esta ocasión vamos a compartir, yo les voy a comentar algunas ideas de cómo pienso yo y cómo me gustaría sugerirles que aborden un paciente con traumatismo craneoespinal. Entonces, desde la trinchera, desde el lugar de los médicos generales, hay muchas cosas que se pueden hacer y no deben de tomar una actitud como secundaria ante un paciente de este tipo, ya que su participación puede ser prácticamente determinante en el pronóstico de esa persona. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Este tema de trauma, yo lo justifico, para empezar, súper interesante. Es un tema que el dominarlo tiene impacto en una población muy grande. Vamos a ver algunas estadísticas. Esta estadística es del INEGI, de nuestro país, México. Es el instituto probablemente con mayor confiabilidad en estos términos. Es la mortalidad de enero a junio del 2021 y observamos que en octavo lugar están las agresiones y en noveno los accidentes, es decir, mecanismos traumáticos. Para hombres ocupa el sexto y séptimo lugar y para mujeres los accidentes se van hasta el noveno lugar. Entonces, desde el punto de vista nacional, totalmente demandado reconocer y saber tratar a estos pacientes. Tenemos otra estadística de Estados Unidos que corresponde al 2019 y 2020, en donde listan las causas de mortalidad. En cuarto lugar tenemos lesiones, entre otras. Aquí, ajustado a edades, de 0 a 14 años corresponde a la tercera causa de muerte, de 15 a 39 a la primer causa de muerte, y mayores de 40 se va hasta la quinta causa de muerte. Entonces, tenemos totalmente justificado el tema del trauma para trabajarlo y para conocerlo y ofrecer algún manejo. Pero no solamente se habla de mortalidad, también de discapacidad. Aquí voy a ilustrar brevemente otras gráficas, otras tablas que nos muestran la relevancia de este tema. De 0 a 9 años, esto que van a ver a continuación es un estudio muy grande de muchos países, más de 200 países están incluidos, en donde se estudia las causas de mortalidad. Y encontramos que en los grupos de edad de 0 a 9 años están accidentes de tránsito en el número 12, de 10 a 24 son los número 1 otra vez, de 25 a 49 otra vez número 1, y ya en pacientes más adultos se va alejando esta causa y se va empezando a acercar las caídas. Esto no es mortalidad, esto es discapacidad. Entonces, entre morbimortalidad, justificamos los conocimientos y el entrenamiento en paciente traumatizado. Ahora, bueno, y esta por último es una tabla que muestra en todas las edades qué lugar tiene. Tiene el séptimo lugar, accidentes de tránsito. Bien, hablando propiamente del tema, que es traumatismo craneoespinal, como lo quise mencionar, es verdad que es mucho más frecuente el craneoencefálico a secas. Sin embargo, siempre se tiene la oportunidad
de explorar esa columna. Muchas veces, en el escenario de un trauma catastrófico muy, muy llamativo, por ejemplo, que pudiera tener un sangrado importante, sangrado profuso, un hematoma, que a lo mejor ni siquiera representa un riesgo para la vida, a veces descuidamos la columna y no se valora, no se valora ni por imagen, ni por clínica, y hay muchos pacientes que tras esa carencia no tienen una buena atención. Entonces, mi sugerencia es empezar a asociar siempre lesión cráneoencefálica con lesión raquimedular y explorarlas, que no cuesta nada. Eso deberíamos de hacer, no verlas de forma por separado. Y más adelante voy a mostrar que realmente no están tan separadas en algunos estudios. Entonces, el contenido de esta ocasión va a ser algunas consideraciones especiales del traumatismo cráneoencefálico propiamente, cómo vamos a hacer para evaluar a sus pacientes y algunos ejemplos clínicos. Bien, a manera de recordatorio y para tener un panorama global, si ya les hablaron de algo de anatomía, excelentes charlas, por cierto, recordar que quién molesta o quién lastima el sistema nervioso, pues tiene diferentes etiologías, vasculares, tóxico-metabólicas como las drogas, vasculares, malformaciones, aneurismas, congénitas, por ahí un disrafismo, por ejemplo, oncológica, es un tumor maligno. El traumatismo es nuestra competencia el día de hoy, infecciosas, degenerativas, etc. Nos quedamos con esta por lo pronto. El traumatismo craneoencefálico es una entidad progresiva. Quiere decir, si bien en el instante que hay un intercambio de fuerza o un intercambio energético de un objeto, llámese una defensa de un vehículo, a un tejido, ese intercambio energético genera una lesión inmediata. Sin embargo, se empieza a germinar otro tipo o empieza a aparecer otro tipo de lesión que va creciendo gradualmente. Y la analogía, a la mejor más práctica que se me ocurre en este momento es el piquete de una abeja, por ejemplo. Vamos, te pica una abeja, te molesta, en ese instante te lastimó, pero la hinchazón viene horas después. Inclusive el día siguiente se puede poner peor eso y esa roncha seguir creciendo. Esto es una lesión secundaria extrapolado al traumatismo craneoencefálico, sería una lesión secundaria al trauma. Y esa es la más importante porque es donde se tiene oportunidad. El camino a empeorar las cosas es la lesión secundaria. Y consideren lo siguiente. Los pacientes que mueren por traumatismo craneoencefálico decían, esto quiere decir que ocurren fenómenos después del primer accidente o después del intercambio energético, ocurren fenómenos horas o días después. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que yo les comento, le llaman respuesta secundaria al trauma y consiste en cierta medida neurotoxicidad local de las neuronas que pueden estar implicadas y sufrir una necrosis por neurotransmisores, pero más importante todavía es el proceso inflamatorio. Ese cerebro se edematiza. El problema es que no es como una víscera de la cavidad abdominal que puede edematizarse en cierta medida con cierta holgura. No es la piel que se puede hinchar un montón, un párpado. El problema es que el cerebro se está edematizando, hinchando, incrementando de volumen dentro de una cavidad rígida. Una cavidad rígida que aparte está en compartimentos, una región supratentorial y infratentorial, que son cuestiones anatómicas que no son obligadas a entenderlas por lo pronto. Sin embargo, una estructura rígida que contiene el cerebro, este cerebro no tiene para dónde hincharse. Entonces, como no tiene para dónde irse, a diferencia del párpado que se hincha hacia la atmósfera, el cerebro aumenta su volumen, se comprime más dentro del cráneo y empieza a sufrir hipoperfusión global. Esto va a generar finalmente un proceso isquémico y va a crecer una necrosis cerebral por isquemia. Por otro lado, a veces el traumatismo craneoencefálico progresa, es decir, empeora
no propiamente por la respuesta secundaria, pero también pudo haber crecido un hematoma expansivo, por ejemplo, un epidural de origen diploico. Esos se caracterizan porque llegan, le hacen estudios de imagen y a veces no hay nada, porque tiene una pequeña fractura de hueso y ese empieza a gotear sobre el espacio epidural, pero sigue siendo un hematoma epidural y crecen a lo largo de algunas horas y son pacientes que los dan de alta porque no le ven mayor problema y regresan 18 horas después moribundos. Esto también es un deterioro, quiere decir que empeora su clínica secundario a un fenómeno que no limitó en el momento del golpe, que siguió. Esto quiere decir entonces que requieren una vigilancia continua. Esta imagen que están observando, que son estas tres personas de lado, ilustran que dentro de la cavidad craneal hay volumen cerebral, volumen sanguíneo y volumen de líquido cefalorraquídeo. Quiere decir que estos tres volúmenes dentro de una cavidad interaccionan entre sí y cuando uno aumenta su presencia, el otro tiende a compensar. ¿Quién es el otro? O el volumen sanguíneo o el volumen de líquido cefalorraquídeo. Sí, y bueno, de tal manera que hay un límite de tiempo antes de que se agoten esas reservas. Ese mecanismo de compensación se va a agotar. En la primera imagen encontramos que todavía el volumen sanguíneo y el volumen líquido cefalorraquídeo no se ha agotado en absoluto. Si ven la imagen del medio, ahí ya observamos que esa cavidad ha expulsado sangre venosa y líquido cefalorraquídeo, porque hay una estructura que está empezando a ocupar un espacio, y esto puede ser un mismo hematoma extravasado, o sea, fuera de los vasos sanguíneos, como es un hematoma tal cual, edema cerebral, por ejemplo, y en el escenario de trauma, por supuesto. Y finalmente, en nuestra ilustración del extremo derecho, advertimos una ilustración en donde ya se ha agotado todas las reservas de compensación. Quiere decir que a partir de este momento ya no hay manera de compensar y la presión intracraneal se empieza a elevar en una forma de parábola, tiene una forma de curva. Voy a brincarme a la que sigue, por favor. Listo, doctor. Respuesta secundaria, trauma, hipertensión endocraniana. ¿Se pusieron todos los valores? Sí. Bueno, van a seguirme, por favor. No es que los memoricen, simplemente los vamos a tratar de entender algo rápido porque hemos comido un montón de tiempo. Nos vamos al flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo es una cantidad de líquido que está pasando por un tejido por una constante de tiempo. Es solo eso. Y para que el cerebro funcione bien, se ha calculado que necesita de 55 a 60 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Este es el flujo sanguíneo que se requiere para que ese cerebro se mantenga funcionando bien. El flujo sanguíneo, ¿quién lo proporciona? El gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo por minuto, la fracción de hasta 25% de toda esa cantidad de sangre va destinada a la cabeza, a través de las arterias carótidas y vertebrales. Y más o menos corresponde a 1.3 litros por minuto. Bien, ahora, entonces el gasto cardíaco manda sangre hacia la cabeza, pero la manda con cierta presión. La presión arterial media es la relación que existe entre esa fuerza con la que el corazón expulsa la sangre de su ventrículo y la resistencia arterial con la que se encuentra. Y se calcula de la siguiente forma: presión arterial sistólica más diastólica por 2 entre 3. Por ejemplo, 120/80 nos daría una presión arterial media de 93. Esto ya es un concepto 100% clínico y práctico que lo pueden hacer ustedes. La presión intracraneal se calcula con un catéter intracraneal, y bueno, eso sí, se tiene que instalar y bueno, nos va a dar un valor. Hay algunos autores que dicen que la presión intracraneal va de 10 a 20, otros 15 más menos. Lo que sí es que una presión endocraneana arriba de 20 es hipertensión endocraneal.
Finalmente, la presión de perfusión cerebral es la relación con la que la sangre es expulsada del corazón y entra a la cavidad intracraneal y se topa con la presión local de esa zona. Y quiere decir que está la resta de la presión arterial media menos la presión endocraniana. Esto nos va a dar una presión de perfusión cerebral. Esa presión puede oscilar entre 50 y 150 milímetros de mercurio y el cerebro va a estar holgado y va a estar trabajando bien, porque tiene una función que se llama autorregulación cerebral. Cuando hay una persona muy hipotensa o bien una condición que aumente la presión endocraniana, va a existir una limitante importante para esa presión de perfusión. Una persona muy hipotensa por un choque hemorrágico, por ejemplo, puede tener una presión de perfusión cerebral de 50 y esto va a hacer que no tenga un flujo sanguíneo cerebral adecuado. O bien, los pacientes que tienen hipertensión arterial, por ejemplo, una crisis hipertensiva, ellos, si exceden 150 milímetros de mercurio de presión de perfusión cerebral, van a generar una entidad llamada encefalopatía hipertensiva y esto puede resultar en sangrados o en edema cerebral. ¿Esto por qué es importante? Finalmente, la relación entre la presión dentro de la cabeza y la presión con la que entra la sangre tiene que ser en ciertos rangos, porque si esto se modifica, el cerebro va a entrar digamos, una circunstancia de isquemia o de hipoperfusión que puede generar una lesión irreversible. La que sigue, por favor. Listo, doctor. Gracias. ¿Cuál será? Es la que dice... Respuesta secundaria a trauma, y tiene una tablita, una gráfica. Ok. Bueno, esta tabla es muy fácil de entender. En el eje vertical está la presión endocraniana y en el eje horizontal tenemos unidades de volumen. Lo único que está expresando esto es que un paciente puede acercarse, por ejemplo, si nos localizamos en el 100 del eje horizontal, puede estar todavía justo o 90, digamos, por debajo de 20 milímetros de mercurio y con un pequeño volumen disparar esa presión a 50, 60, 70, con lo mínimo. Es decir, esto expresa gráficamente el sistema de compensación agotándose. Una vez que esto se agota, el disparo es enérgico, el disparo de presión, y esto en un contexto clínico es un paciente que no se veía tan mal, que estaba tranquilo en su camita, por ejemplo, con hidrocefalia o con un hematoma epidural, que lo estaba aguantando, lo descuidan 15 minutos después está muerto. Eso es lo que ocurre dentro de esa cabeza. Por eso, estos pacientes progresan rápido, no deben de subestimarse y deben de estar diagnosticados y vigilados perfectamente bien en un servicio médico. Voy a la que sigue, por favor. Listo. Consideraciones en el TCE. Bien. Lesiones de múltiples sistemas. La que sigue, porfa. Sí, ya voy a poner todas las tablas que puse en esa diapositiva. Listo. Ok, bueno. Ahí estamos viendo que además el traumatismo cráneoencefálico no va solo, siempre va acompañado o puede ir acompañado de otras lesiones. Si nos vamos a la izquierda superior, observamos que en este estudio se ha identificado la asociación a traumatismo cráneoencefálico severo. Si más de la mitad o 52% de pacientes con lesión cardiovascular, 80% de lesión respiratoria, unos 17 con trastornos de la coagulación, lesión a órgano sólido como lesión renal o lesión hepática. Estos pacientes deben de ser vistos por un equipo, médico general, intensivista, enfermera, neurocirugía, cirugía cardiotorácica. Tiene que haber un equipo en estos pacientes que están clasificados de severidad. En el otro lado encontramos otras lesiones asociadas como fracturas de pelvis o fracturas de huesos largos como fémur,
Lesiones faciales, lesiones de tórax, abdominales, y aquí nos aparece lesión espinal con una incidencia muy baja, 2%. Sin embargo, en el extremo izquierdo inferior encontramos otros estudios que arrojan que puede haber asociación de lesión de columna y lesión de cráneo hasta de 16 a 74%. Nada despreciable. La que sigue, por favor. Listo. Variedad de escenarios, diversidad de lesiones. Ahora sí, puede poner la que sigue. Ya se ve una tabla con un sujeto, ¿no? De frente con varias lesiones. Sí. Bueno, esta imagen que estamos observando ilustra las diferentes, los hematomas o las consecuencias de un traumatismo cuando genera alguna lesión estructural, y de izquierda a derecha son las siguientes localizaciones. Fíjense bien, el del extremo izquierdo, el primero, tiene una colección en forma biconvexa, como un baloncito de fútbol americano. Esto es característico de un hematoma epidural. Es un hematoma que crece por ruptura de un vaso sanguíneo que se encuentra entre la tabla interna del cráneo, o entre el cráneo, en términos más sencillos, y la primera capa meningia, que se llama dura madre. La ruptura tiene que ser en ese lugar para que se pueda vaciar esa sangre en ese sitio, y generan ese tipo de formas biconvexas, característico del hematoma epidural. La que sigue es la segunda imagen. Observamos un hematoma subdural. Este tiene una concavidad y se extiende mucho más lejos porque va en el espacio subdural, es decir, por abajo de la dura madre. Entre la dura madre y la aracnoides se expanden estos tipos de hematoma. ¿Y por qué uno se está más limitado que el otro? Muy fácil. La dura madre se pega a la sutura del cráneo y eso hace que no puedan pasar de ahí algunos hematomas. Y en el espacio subdural no hay ninguna adhesión a una sutura craneal, por eso se expanden más fácil. Otro tipo de lesión son las contusiones, que son moretones, en términos prácticos, moretones del parénquima cerebral, y cuando confluyen entre ellos se llaman hematomas intraparenquimatosos. Ese es otro tipo de lesión. Suelen ocurrir por lo general en donde hay superficies rugosas contactando a una cara del cerebro. El mejor ejemplo, las eminencias digitiformes del hueso frontal de la base de cráneo, en la fosa anterior. Ahí puede haber ese tipo de lesiones, o en la fosa temporal, porque el hueso de ahí es muy rugoso y puede golpear al cerebro. Y finalmente tenemos en el extremo derecho, que es la cuarta imagen, una lesión que no se va a ver en tomografía y se ven datos indirectos en resonancia, que se llama lesión axonal difusa. Quiere decir que en estos casos en particular hubo un evento de desaceleración súbita muy importante. El mejor ejemplo son los motociclistas. Si bien llevan un casco, tienen un accidente de alto impacto en donde desaceleran su cerebro. Hay una lesión de los axones que no es tan evidente y puede ser que no tenga nada más que eso, pero esto a lo largo de algunas horas progresa y pueden fallecer. Tiene una mortalidad dependiendo su grado. Hay 3 grados y se clasifican según la presencia de petequias, de lesiones petequiales en tomografía. Se alcanza a ver, se ve mejor en resonancia, en la sustancia lobar, en el cuerpo calloso o en el tallo cerebral. El tallo cerebral sería un grado 3 y serían las más catastróficas con una mortalidad súper alta. Y en el otro lado encontramos unas ilustraciones de una tomografía, de 2 tomografías de columna, que se las pongo para que se vayan familiarizando con lo que debemos de ver. En este caso voy a mencionar algunos casos clínicos. Bien, la que sigue, por favor. Diversos escenarios, ¿verdad? Sí. Bueno, en la imagen pasada les puse algunas posibles desenlaces de un evento traumático. Un hematoma epidural, un subdural, un parenquimatoso, una fractura de columna. Y eso es una clasificación anatómica, es decir, eso lo tenemos que ver en un estudio de imagen. Pero también hay diversos escenarios clínicos,
cómo vemos al paciente, que eso también es el otro pilar de la evaluación. Los podemos ver alerta, cooperadores, y pueden tener un hematoma subdural. Los podemos, y bueno, somnoliento, con lenguaje incomprensible, y no necesariamente tiene que tener una lesión, puede tener una intoxicación etílica, o bien tener un trastorno metabólico que hace que se esté quedando dormido. Finalmente, con esto les quiero hacer el siguiente comentario. Cuando evalúen un paciente neurológico en general, debe de tener una evaluación funcional. La que sigue, por favor. Listo. Ok, ¿te puedes saltar una más? Dice función y fisiología, estructura y anatomía. ¿En evaluación neurológica? Sí, es la que sigue. Sí, ahí está. Ok, todos los pacientes de sistema nervioso, que van a evaluar el sistema nervioso, deben de tener forzosamente una evaluación funcional, y esto es la exploración clínica que les están enseñando en la escuela, es muy valiosa, es súper valiosa, es la mitad y la otra es la otra mitad, así de fácil. Una exploración de funciones mentales superiores, de nervios craneales, fuerza, sensibilidad, y bueno, adaptado al escenario de trauma donde todo el mundo está corriendo de forma ordenada. Hay que hacerlo un poco práctico, nada más. Y la evaluación estructural son con estos de imagen. Me gustaría también que pusieran atención en lo que voy a, un poco más de atención en lo que voy a comentar enseguida. Tenemos ciertas malas costumbres, los médicos mexicanos, de no pedir estudios de imagen porque no están justificados. Si van a hacer una evaluación completa, usted tiene que decir cómo está la anatomía del paciente que está explorando. No es injustificado solicitar estudios de imagen. Eso hay que quitarlo de la cabeza. Es preferible tener 100 tomografías normales, pero usted está realizando un servicio de 100%, un servicio confiable, que se les pase un paciente por creer que todo estaba bien. Hay que solicitar los estudios de imagen siempre cuando es necesario, sin andar preguntando qué criterios necesito para no pedirlos. No, siempre pídanlos y hagan una evaluación completa. Ahora, ¿se puede regresar, por favor, a la previa, en donde dice estrategia diagnóstica? Listo. Bien, en el escenario del trauma, volviendo a esta circunstancia, hay que ser también muy prácticos y hay que aplicar la información de forma simple. Paciente llega, hay que hacer el CAB o ABC, como gusten, se hace en los mismos 10 segundos. Y una vez que esto está estable, ahora sí, tiene que ser una historia clínica breve, pero bien informativa. Y tiene que ser interrogatorio mixto, porque lo que te puede decir una persona golpeada pues no es confiable. Si viene con testigo, mejor. Y solamente hay que irnos rápido. Alergias, enfermedades previas, uso de medicamentos, drogas, cirugías previas y secuelas de algún tipo. Es importante saber si este paciente, desde antes del accidente automovilístico, no movía a lo mejor el brazo. Quizás eso es congénito. Y hay que preguntarlo, en fin. Y muy importante, la cinemática del trauma es cómo fue el trauma, porque uno empieza a sospechar en lesiones en particular dependiendo cómo fue el golpe. Si salió proyectado de un vehículo y se frenó inmediatamente por un muro, hay que pensar en lesión axonal difusa. Si le cayó un ladrillo, pues no hay lesión axonal difusa, es muy poco probable porque no hubo ese mecanismo de esa aceleración. Hay que pensar en un hematoma epidural. Si el paciente, por ejemplo, en el caso de los viejitos, pasaron un tope, ni siquiera se golpearon la cabeza, un tope rápido, eso es suficiente para generar a un mes de distancia un hematoma subdural crónico, que son muy diferentes a los agudos del trauma escandaloso contra el del viejito por un golpe sutil. Y aquí viene otra frase que dice, no mover hasta tener seguridad de no poner en riesgo el neuroeje. Claro, si viene un paciente que se pegó en la cabeza, llega caminando y no hay sospecha de lesión de columna, pues no hay mayor problema. Sin embargo, si llega un paciente inconsciente o con mala interacción, que sus palabras no sean confiables, y que se vean lesiones en brazos y tórax, este paciente tiene que hacerle un estudio completo de neuroeje de imagen para siquiera pensar en moverlo.
Lo que hay que hacer ahí, si no trae collarín, esos pacientes que ya están en una cama, es preferible ponerle sacos de arena a los lados del rostro e inmovilizarlo con una cinta. Es mejor porque para poder poner un collarín hay que movilizar un poco el cuello. Entonces, continuamos, por favor. Y dice, evaluación del paciente neurológico, funciones mentales íntegras y funciones mentales alteradas. ¿Sí es esa diapositiva? Sí, ya estamos en esa. Bueno, hay una gran diferencia para explorar un paciente. Digamos que nuestros pacientes que vamos a explorar se van a dividir en estos grandes grupos. Los que tienen funciones mentales íntegras se vuelven pacientes confiables. Y eso me refiero a que tienen que estar totalmente congruentes. Porque ellos pueden decir si les duele o no una extremidad, si les duele la columna, esa información es valiosa. Y el otro paciente, el que no coopera, ese se vuelve un tipo que debe de ser investigado con puros estudios de imagen, más la clínica obligadamente. Paciente que no coopere, estudios de imagen. Este paciente puede tener una lesión de columna cervical y por menospreciarlo, por ver que se movía bien, se termina de mover ese luxa y se lesiona la médula. Paciente con funciones mentales alteradas, neuroimagen, funciones mentales íntegras, dependiendo a dónde apunte, puede o no tomar estudios adicionales de imagen. Aquí puse un esquema, el que sigue, por favor. Listo. Aquí puse un esquema sencillo, muy reproducible, en donde se evalúan funciones muy a la mano de identificar. Signos vitales, el patrón respiratorio es importante, el estado de conciencia práctico, si está despierto, si hay que hablarle para que abra los ojos, que eso sería un paciente somnoliento, si hay que ejercer dolor para que abra los ojos, eso es estupor, y si no responde a ningún estímulo doloroso, eso se llama estado de coma. El lenguaje, si es un paciente despierto con un lenguaje orientado, es una persona que no está en una circunstancia, en ese momento al menos, de gravedad. Pero acuérdense de lo que decía la otra frase. Casi una tercera parte de los pacientes que llegan en estas características corresponden al total que fallecieron de traumatismo craneoencefálico severo. Así es que, si bien se toma un registro, se tiene que repetir gradualmente para identificar algún dato que sugiera deterioro. Bien, las pupilas, muy importante también, sobre todo en el paciente que no tiene mayor respuesta, ese que está dormido, al que ya le están tramitando, o al que ya están llevando a tomografía, hay que ver las pupilas, si hay una simetría, sugiere altamente que hay una lesión intracraneal empujando ese cerebro por un foramen y esto da muy poco tiempo para ofrecer un tratamiento eficaz. Los movimientos oculares, esto, una vez que se ha descartado cualquier tipo de lesión cervical, podemos movilizar la cabeza y observar cómo responden. Esto en el escenario de un paciente inconsciente. Y en el escenario de un paciente consciente, un movimiento ocular asimétrico pudiera sugerir la fractura, por ejemplo, del piso de la órbita. Expresión facial, ¿por qué es importante eso? Puede sugerir una lesión intracraneal o una lesión de la base de cráneo que lastima el nervio facial. Una fractura de la base de cráneo sería. La fuerza, bueno, esta está involucrada en la exploración de funciones. Para que pueda explorar fuerza, es un paciente que está cooperando. Está despierto, está de alguna manera participando en esta exploración. Y es importante evaluarlo, lo mismo, porque puede haber llegado con adecuada fuerza y en un par de horas estar disminuida. ¿Por qué? Puede tener un hematoma en la médula, un hematoma expansivo medular, un epidural medular, o puede tener un hematoma supratentorial, es decir, en la corteza cerebral. La sensibilidad igual. La sensibilidad es difícil de explorar, pero al menos a grosso modo le pueden picar y si mueve el pie, ya con eso puede decir que hay, que está preservado cierta función. Y la obligada, ¿no? La obligada del traumatismo, el Glasgow, la escala de Glasgow es importante porque te está resumiendo en una escala numérica con la que nos podemos comunicar todo mundo, paramédicos, médicos, enfermeros, especialistas, todo mundo nos podemos comunicar con ese puntaje.
Pero esa escala de Glasgow hay que usarla en su escenario correspondiente y es el escenario de trauma. La que sigue, por favor. Listo. La tablita. Ok, esa tabla es la escala de Glasgow. Para quienes no la hayan observado antes, es muy sencilla. Solamente te evalúa 3 conceptos: apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. De hecho, el traumatismo se clasifica en relación a esta tabla. Hay algunos autores que catalogan de 14 a 9 un moderado, otros de 13 a 9 un moderado, un trauma moderado. El de 8 para abajo es un traumatismo grave y el de 15 o 15 a 14 es uno leve. Entonces, si tiene apertura espontánea, es un puntaje de 4. Si tiene los ojos cerrados, le hablas y responde, es un puntaje de 3. Si tienes que aplicarle dolor para que abra los ojos, es un puntaje de 2. Si no hay respuesta, es 1. La respuesta motora, ustedes solicitan una actividad en especial, él la tiene que hacer, abra sus ojos o levante el puño, apriete, cierre, etc. Si esto no lo hace, pero es capaz de responder tocando un lugar de su cuerpo al que le están aplicando dolor, es un puntaje de 5. Si ustedes le aplican dolor, por ejemplo, en la mano izquierda y él la quita, es un puntaje de 4. Si le aplican dolor y él pone una postura con una flexión de los brazos y con las muñecas hacia el mentón, en esta posición es una posición de corticación, es un puntaje de 3. Si extiende sus brazos y los pone paralelo a su cuerpo, es un puntaje de 2. Y si no hay respuesta, es un puntaje de 1. La respuesta verbal, otra vez, es sencilla. Un paciente orientado quiere decir que sabe dónde está, quién es y más o menos tiene noción del tiempo. Si está confuso, quiere decir que no sabe dónde está, no sabe qué hora es, pero sabe que las 3 de la tarde puede ser 1 hora, que más o menos pudiera ser de día, que es una persona. Un paciente con un puntaje de 3, por ejemplo, que dice palabras inapropiadas, te dirá que está en otro país, por ejemplo. Puras cosas incoherentes, que está en su casa, que está en un hotel. Esa es una respuesta inapropiada, fuera de lugar completamente. Y el siguiente, el que balbucea y no se le entiende nada, es puntaje de 2. Y por último, el que no tiene respuesta es un puntaje de 1. El puntaje mínimo es de 3 y corresponde, por otro lado, al estado clínico de coma. La que sigue, por favor. Listo. Bueno, aquí, esta tabla, aquí hay muchas cosas que puse que sí vale la pena irse más despacio para entenderlas, pero bueno, a grandes rasgos, esta tabla es una herramienta para poder calificar pacientes en relación a la lesión de médula que puedan tener. Quiere decir que para que yo use esta tabla, el paciente mínimo debe de estar neurológicamente íntegro respecto a sus funciones cerebrales. Este paciente debe de estar cooperador, debe de ser congruente y ahora sí, bajo esas circunstancias, aplicarla. Bien, vamos a centrarnos en la tabla y observamos que del lado izquierdo, si la vemos de frente, dice motor y del lado derecho dice sensory o sensitivo. Vamos a enfocarnos primero en el lado izquierdo, motor. ¿Qué se evalúa? Se evalúan miotomos. ¿Qué es un miotomo? Un nivel específico de la médula que va a generar algún movimiento en un músculo en particular. ¿Y cómo clasificamos o cómo es la escala de la fuerza? En el extremo izquierdo de toda la imagen hay una escala. Esa escala se llama escala de Daniels. Es de 0 a 5 y funciona de la siguiente forma. Fuerza normal, fuerza máxima, es un grado 5. Un grado de 4 es que el paciente se nota francamente más débil respecto al otro lado o respecto a alguien que pueda ser testigo y decirlo, pero puede levantar algo. Un Daniels grado 3 es alguien que puede contra la gravedad, pero sin ningún peso adicional encima. Un grado 2, alguien que puede desplazar la cama, por ejemplo, en un plano horizontal. Un grado 1 es alguien que se le observa movimiento del músculo puro, pero no logra mover la articulación.
Y un Daniels de 0 es ausencia total de movimiento. Esto nos va a servir, esta escala, para poder calificar, ahora sí, a nuestro monito del lado derecho. Vamos a lo motor entonces. Viene una columna que dice right and left, y me dice el miotoma C5 y dice flexores del codo. Este es el bíceps. El miotoma cervical 5 se encarga de movilizar el bíceps y le piden al paciente que haga una flexión. Ustedes saben si lo hizo con buena fuerza, si con gravedad nada más o si no movió nada y le ponen ese puntaje en ese cuadrito. Y así se van sucesivamente hasta poder calificar todos los miotomos, que todos los miotomos en realidad son pocos, es de C5 hasta T1 y de L2 a S1. Muy importante también, en el escenario correspondiente, también un paciente que se cayó, por ejemplo, de una bicicleta en la montaña y demás, esos pacientes, o quien lo amerite simplemente, sí hay que hacer la exploración del tono del esfínter anal. Eso es importante y que debe de quedar documentado, porque también te puede hablar de forma temprana de una lesión de la caudequina o de raíces sacras. Bien, por otro lado, ¿cómo se explora la sensibilidad? Esto es más sencillo, no se usa una escala de Daniel, se usa una escala de 3 puntos, digamos, nada más. Es 0, 1 y 2. 3, pues, en ese sentido. Si no, y como dermatomos, esos son dermatomos, los otros son miotomos, estos son dermatomos. Zonas de piel que son inervadas por un segmento medular específico. Y se explora de acuerdo a la imagen que observamos y podemos utilizar esos puntos negros que están marcados como referencia para dónde poner un estímulo como un algodoncillo o un pañuelo. Eso sería el tacto ligero. Y el pinprick, que sería el equivalente a puncionar como con un objeto puntiforme. Y así compara las dos vías, la columna dorsal, el menisco medial y la dorsolateral, anterolateral, perdón, o espinotalámica. De tal forma que y se practican lo mismo. Del lado izquierdo, del lado derecho, un estímulo en especial y el otro estímulo. Y también suma ciertos puntajes. Más allá de generar un número, lo importante es ver que no está completo, que no es el número total. Entonces hay que investigar ya con evidencia clínica de qué se trata. Y esto, igual que la otra exploración del glado, se puede repetir media hora después, otra hora después, etc. Es una herramienta de exploración. La que sigue, porfa. Listo, vemos casos clínicos. Ok. Ponemos... ¿Puede poner la primera, la que sigue, por favor? Sí, caso 1, femenino de 18 años. Aquí tenemos una chica de 18 años que no tiene antecedentes. Esto quiere decir que es fácil la evaluación en ella, no hay antecedentes de nada, pero refiere intensa lumbalgia posterior a un choque automovilístico. Aquí ya hay una consideración. Ella lo está diciendo. Quiere decir que tiene integridad también de su función neurológica, al menos en ese momento de la exploración. Y esto es valioso, y esto no se pudiera dar si ella se hubiera golpeado la cabeza y quizá estar inconsciente o estar con un Glasgow de 11, y entonces no habría forma de haberse enterado que le dolía la espalda. Si de tal forma que ella, en el mismo escenario, con un Glasgow bajo, debería de pasar de forma inmediata a estudios de imagen. Entonces ella dice que le duele la columna y la exploración neurológica no presenta déficit, sin embargo, se aprecia una hendidura, se palpa una hendidura dolorosa en la unión toracolumbar. La que sigue, por favor. Listo. Bueno, y observamos entonces, fíjense bien, el estudio que se debe de emplear para estos casos es tomografía y resonancia magnética de columna. Esta radiografía que encuentra en el extremo derecho es un control de la instrumentación que le hicieron. Pero yo les decía, cuán valioso es los estudios de imagen en el escenario en donde no cooperan los pacientes. En este caso, el caso es como viene en esa publicación, es una paciente cooperadora, pero a veces
No sabes qué pueden tener porque no hay quien te lo diga. Paciente con choque automovilístico tiene que hacer un rastreo completo desde la punta de la cabeza hasta el sacro con estudios de imagen. Y en esta ocasión vamos a utilizar de forma práctica una recomendación de manejo para este tipo de lesiones. Aquí encontramos en la primera imagen, en las primeras dos, que es la tomografía sagital y la axial. Encontramos a nivel T11, T12, un desplazamiento de una vértebra sobre otra y además una fractura del cuerpo vertebral de T12. Invasión al canal y aparte, no observamos en el proceso espinoso, si ustedes ven en la primera imagen, se ven los cuerpos vertebrales que dejan de estar alineados. Luego un espacio que eso corresponde al conducto vertebral. Luego, más lateral, observamos procesos espinosos. Aquí está discontinuado uno. El hecho de que se mueva un hueso quiere decir que también se lastimaron ligamentos y eso quiere decir que hay un complejo ligamentario lastimado. Cuando un hueso está abulsionado o fuera de su lugar, es lo mismo que es sinónimo a lesión ligamentaria. Y eso quiere decir que esa columna tiene una lesión de ligamentos y puede ser que esté inestable. En la tercera imagen observamos la resonancia que se ve, hay una flecha blanca que está indicando una imagen hiperintensa. Esa imagen hiperintensa puede ser acúmulo de líquido y esto sugiere también lesión de tejidos blandos. Así es como uno los busca en estudios de imagen. Se edematizan los tejidos, aunque no haya huesos desplazados a veces. La que sigue, por favor. Hay dos cuadros, ¿verdad? Sí. Y para lo práctico, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿cómo voy a utilizar o cómo voy a interpretar estos estudios de imagen? Podemos aplicar la siguiente recomendación. Esta clasificación de severidad de lesiones de columna toracolumbar utiliza tres parámetros. Utiliza el parámetro anatómico o morfológico, que es lo que vamos a ver en estudios de imagen, resonancia o tomografía. Utiliza el parámetro clínico, que es lo que ustedes exploraron con el esquema de Asia. Y finalmente, otro concepto radiológico o anatómico que estudia o que se enfoca en la integridad de ligamentos o del complejo ligamentario posterior. La que sigue, por favor. En el caso de esta paciente, encontramos que había una vértebra desplazada y tenemos un puntaje de 3 y además evidencia suficiente para decir o designar como roto el complejo ligamentario posterior. En su conjunto nos da un puntaje de 6. ¿Puede regresar una, por favor, a los otros cuadros? Una diapositiva para atrás, por favor. Ahí está, caso 1, las tablitas. Ok. Entonces, volviendo a la guía, que son súper útiles estas guías, vemos que del lado derecho un cuadro pequeño que dice puntajes menores de 4, siempre hay excepciones, claro, pero bueno, por lo general un puntaje menor de 4 se recomienda que no se opere, un puntaje de 4 es dudoso y un puntaje arriba de 4 es quirúrgico. Claramente es quirúrgico este caso, porque tiene un puntaje de 6, ¿no? Ya viéndolo desde el punto de vista objetivo, numérico, con clasificación, etc. Vamos al caso 2, por favor. Listo. Bien, aquí tenemos un masculino de 21 años, cae de la patineta, no trae casco y presenta pérdida del estado de alerta por 1 minuto. Él ingresa al hospital y usted lo encuentra con Glasgow de 13, sin déficit agregado. Cuando ustedes evalúan el Glasgow, es conveniente que pongan entre paréntesis ¿a expensas de qué? Es decir, ¿cuánto sacó en la respuesta ocular? ¿Cuánto sacó en la verbal? ¿Cuánto sacó en la motora? No solamente el Glasgow a solas. Como estos casos no son inventados, son de artículos, yo los pongo tal cual vienen ahí. Pero es una consideración que deben de hacer porque les da más finura al momento de evaluar si hubo algún cambio. La que sigue, por favor. Listo. Es una diapositiva que es indicación para TAC, ¿verdad? Es correcto. Bueno,
Las indicaciones para TAC pueden ser varias. Yo les decía desde hace rato que no se limiten a estas causas nada más. Si encuentran alguna razón para hacérsela o simplemente ustedes tienen duda, indíquenla. Pero bueno, para el gremio médico en general, estos serán las recomendaciones que están pues bien documentadas. Un Glasgow menor a 13, persistencia de Glasgow menor a 15 por 2 horas posterior al evento. Yo por menos se la haría. Sospecha de fractura craneal, en nuestro caso no llevaba casco. Déficit focal, no lo tenía. Más de un vómito, amnesia mayor a 30 minutos, retrógrada al impacto, quiere decir desde que se impactó hacia atrás, que no recuerde lo que ocurrió esos 30 minutos. Cualquiera de los factores de riesgo, que no se conozca la cinemática del accidente, que no tenga buenos recuerdos después del accidente, menor a 2 años de edad, mayor a 60, alteraciones de la coagulación o accidentes de alto impacto. Entonces, en nuestro caso, en realidad, lo único que tenía es el Glasgow de 13. La que sigue, por favor. Estamos viendo una tomografía, ¿verdad? Sí. Bueno, este estudio de imagen es una tomografía simple de cráneo. En el extremo izquierdo, la que tiene la letra A es un corte axial. Este estudio sirve para observar colecciones de sangre. En esta ocasión en este tipo de estudios las vamos a ver blancas y les llamamos hiperdensas. Si ustedes se fijan, entre A y B hay una colección hiperdensa que tiene morfología o forma biconvexa, es decir, como baloncito de fútbol. Esto sugiere un hematoma epidural. En el otro extremo derecho, en el extremo derecho, observamos un filtro de tomografía que es para observar hueso. Ese se llama ventana ósea. Y observamos un corte coronal, es decir, un partido así el cráneo, y alcanzamos a identificar perfectamente bien la sutura en el centro y dice SS, es una sutura sagital. Vemos un agujerito que es un canal diploico. Vemos el espesor del cráneo, que es tabla externa, diploe y tabla interna, y vemos con las letras FL, quiere decir una fractura lineal. Está fracturada la tabla externa y la tabla interna. Y se rompió una pequeña vena de allá adentro, donde el diploe son venas del hueso. Ahí hay venas en ese hueso. Se rompió y empieza a gotear. Esa es una fractura diploica. Y esas hacen hematomas epidurales de forma un poco más tardía que los habituales. Y en este escenario en particular me refiero horas después, no semanas, son horas. La que sigue, por favor. ¿Listo? Sí. 12 horas 12 después presenta. Okay, muy bien. Presenta descenso de Glasgow a 11. Si este paciente le hubieran dado de alta, pues se hubiera deteriorado en su casa. Lo importante es dejarlos hospitalizados y estarlos vigilando. Ese hematoma está creciendo. Por algo se está deteriorando este paciente. Está progresando su problema traumático. La que sigue, por favor. ¿Listo? Sí. Ok, aquí observamos en la parte superior las mismas imágenes que vimos antes y en la parte inferior son las mismas proyecciones, pero 12 horas después. Claramente se identifica crecimiento del hematoma. Esto, por supuesto, que es un criterio quirúrgico, naturalmente. Pero lo que quería yo dejarles con esta imagen es que estos pacientes hay que hacerles los estudios de imagen y hay que vigilarlos y no los operan inmediatamente porque pueden progresar. La que sigue, por favor. Listo. Es una imagen transoperatoria, no vamos a hacer ningún tipo de comentario ahí y continuamos. Caso 3, por favor. Listo. Es un masculino de 49 años, expulsado de un vehículo tras accidente y hallado inconsciente, pero hemodinámicamente estable. Las personas que lo atendieron le pusieron un collarín y lo trasladaron de una forma adecuada a un centro hospitalario. El paciente despertó en el traslado, estaba consciente y posteriormente se pone combativo. Deciden intubarlo y naturalmente sedarlo, ¿no?
Continuamos, por favor. Es la imagen, ¿verdad? Sí, Ok, estamos observando un trauma de alto impacto en la región del cuello y este paciente estaba combativo, quiere decir que se estaba moviendo, estaba agitando brazos, piernas. La que sigue, por favor. Y listo. por el sitio de lesión tenemos que ubicarnos anatómicamente en esta zona, que es la base del cráneo y la columna cervical. Sin embargo, hay que hacer un rastreo completo también, pero esta es la de mayor interés en él. La que sigue. Listo. ¿Pusiste las 4 imágenes ya? Sí, Ok. Estamos observando estudio de imagen de ese paciente. Ese paciente, en el extremo izquierdo, en la primera imagen, observamos un corte sagital de una tomografía y ven la integridad absoluta de ese conducto vertebral. El conducto vertebral está con adecuado espacio porque lo inmovilizaron antes de que alguien o él mismo hiciera un movimiento con la cabeza que luxara su cabeza de las vértebras cervicales. Eso es muy valioso desde la persona que encuentra a ese paciente tirado en el piso. Si no hubieran hecho una adecuada inmovilización, ese cuello se hubiera luxado y se hubiera seccionado la médula en un nivel súper alto, no hubiera llegado ni siquiera al hospital, hubiera muerto de parada respiratoria inmediata. Y asimismo, me gustaría que pusieran nuevamente atención en esa imagen, en la primera, hay una raya verde. Está mostrando el grosor del tejido blando adelante de los cuerpos vertebrales. Tejido prevertebral, fase prevertebral, está muy gruesa. Ahorita les voy a mostrar un control, o sea, una normal contra esa. Y además observamos también que está avulsionado el odontoides de la vértebra axis. En la tercera encontramos a su vez unos fragmentos pequeños de hueso que son esas lesiones hiperdensas, perdón, puntiformes. Hace rato les mencioné un hematoma epidural, es hiperdenso, me equivoqué yo, pero como nadie me puede corregir. La sangre fresca se ve hiperdensa y el hueso también se ve hiperdenso. Respecto a la corrección que por ahí creo que lo dije al revés. Y en la última imagen observamos la trayectoria de la fractura de ese odontoides. La que sigue, por favor. listo. Aquí solamente un control para identificar en dónde está la anomalía. Si ustedes ven, del lado derecho es un modelo anatómico normal y del lado izquierdo es el paciente. Está funcionando la punta de ese axis. La que sigue, por favor. Listo. Solamente para que identifiquen que hay clasificaciones también para las fracturas de la base del cráneo. Está la de Anderson y Montesano, que son de los cóndilos occipitales, y la de las fracturas de la vértebra axis, que son fracturas de odontoides. La que sigue, por favor. Del lado izquierdo tenemos un estudio de tomografía arriba y un estudio de resonancia abajo. Solamente me interesa, lástima que no los puedo señalar, pero por ahí, entre una articulación occipital y de la primera vértebra cervical llamada atlas, en estas masas laterales hay mucho edema y mucho derrame articular. Eso habla de inestabilidad también. Además de las fracturas de hueso, que yo les decía, el hecho de que un hueso esté en otro lugar habla de que un ligamento también ya no está haciendo la función que tenía que hacer. El edema capsular también habla de un sufrimiento de articulación que puede ser condicionada por ruptura de la cápsula o por ruptura de la articulación completa. La que sigue, por favor. Estas son las radiografías, ¿verdad? Es correcto. Solamente es para ilustrar, se fija la columna a la cabeza para brindarle nuevamente estabilidad. Nuevamente, recapitulando, los estudios de imagen que se hacen en escenario de trauma, en lo posible, que sean tomografías y resonancias, por favor. Y para terminar, tenemos el que sigue, por favor. Correcto. Tenemos un paciente de 77 años
Fíjense cómo cambia un contexto de uno a otro. Unos son accidentes muy agresivos y el otro, como es el caso del señor, pues no hay un evento de trauma incluso. Pero va porque tiene dolor de cabeza acompañado de debilidad de extremidades. Es una cefalea en el contexto de déficit neurológico. Esas cefaleas no hay que menospreciarlas, hay que investigarlas con imagen siempre. En la exploración confirmamos la debilidad y además tiene un Babinski derecho e hiperreflexia. Quiere decir que la vía piramidal está irritada en algún punto. La que sigue, por favor. Es el video, ¿no? ¿Se puede reproducir? ¿Mande? Sí, ya se está reproduciendo. Si lo puede dejar en el segundo cuadro, por favor. Claro que sí. ¿Listo? Sí, Ok, lo que estamos observando, yo hace rato les hacía el comentario, la sangre fresca, la sangre nueva se ve hiperdensa, quiere decir se ve blanca, pero la sangre que ya ha estado un buen rato ahí, al menos 14 días, así como los moretones cambian de color, también allá adentro se modifica su aspecto y se ve reflejado en la tomografía. Este paciente tiene una colección de sangre gigantesca. Todo el lado, si lo ven de frente, es el lado derecho, en la cabeza del paciente es el lado izquierdo. Así son los estudios de tomografía y resonancia, que no son reconstrucciones, así se comportan los lados, por cierto. En lo que estamos viendo nosotros, de nuestro lado derecho, en la pantalla, es un hematoma subdural subagudo. La sangre se comporta con la misma densidad del cerebro, hablando en sentido radiológico. Se ve igualito. Digamos, por pronto estoy limitado para señalarles en qué superficie deja de haber hematoma y en qué superficie empieza el cerebro. Pero hay un hematoma gigante en la imagen que estamos viendo. Recuerden, la sangre en tomografía, sangre en el escenario de agudo, que varía de acuerdo a autores también, pero se piensa que es al menos de 14 días para abajo. La sangre suele verse más blanca que el cerebro. De 14 a 21 días se puede ver como el cerebro y arriba de 21 días se ve oscura, se ve hipodenso. La que sigue, por favor. Bueno, es mi última diapositiva, ¿verdad? es correcto. Ok. Y bueno, pues esto es por lo pronto, me excedí bastante de tiempo. Espero que les haya, sobre todo, hecho de utilidad, que les sirva de algo lo que les he mencionado a lo largo de la plática. Si tienen alguna duda, me la van a hacer saber ahora mismo. Y si después tienen alguna inquietud, les gustaría ir a explorar pacientes, revisar cosas del estilo, a mí siempre me ha gustado la docencia. Y pues estoy a la orden en la Ciudad de México al menos, o en Aguascalientes. Adelante. Muchísimas gracias, doctor. Sí recibimos algunas preguntas y aquí le van. Dice así. Ok. En un paciente con traumatismo craneoencefálico que además sufre de intoxicación, por ejemplo por alcohol, ¿se siguen los mismos pasos para su manejo? Se siguen los pasos del paciente que no coopera. A ese paciente que viene intoxicado con alcohol hay que hacerle un perfil de narcóticos, hay que hacerle un perfil metabólico, porque luego no solamente se mete en alcohol, se meten otras drogas que pudieran complicar su estancia. En fin, se tiene que hacer el diagnóstico. Si es intoxicación etílica, que se hagan los exámenes correspondientes y se debe de tratar como un paciente que no coopera, o sea, se tiene que atiborrar de estudios de imagen, desde el vértex hasta el sacro. Ok, dice aquí la pregunta. ¿Cuál es la zona más vulnerable del cráneo ante un traumatismo craneoencefálico? Muy buena pregunta esa. La zona vulnerable del cráneo por espesor va a ser el techo de la órbita, es el hueso más delgado, de hecho se puede ver luz abajo de él, o la escama del temporal del cráneo, pero del cerebro, la zona más vulnerable es justamente la porción diencéfalo-mesencefálica. Es en donde se une el mesencéfalo al diencéfalo y está en esa hendidura que se llama tentorio, en ese espacio. ¿Por qué? Porque cuando hay un traumatismo que condicione desplazamiento lateral de la cabeza, el cerebro estira esas fibras de ahí, de una estructura que se llama sistema activador reticular ascendente,
y las puede desprender. Esa es la fisiopatología de lesión axonal difusa en parte. Del cráneo, techo de la órbita, escama del temporal, y del encéfalo en su conjunto, unión diencéfalo-mesencefálica. Muchas gracias, doctor. Dice así otra pregunta. ¿Qué nos debe de preocupar de un niño que ha sufrido traumatismo? ¿Qué les debe de preocupar? Pues en el momento agudo se tiene que hacer un diagnóstico completo. Cuando me refiero a diagnóstico completo, incluye descartar hematoma, descartar luxación. Lo que les debe de preocupar, como en el adulto, también es la integridad de su cerebro con la exploración, apoyados de un neuropediatra o de un pediatra para facilitarles esto. Y desde el punto de vista estructural, hacer un seguimiento con estudios de imagen. Me refiero a seguimiento a que en ese momento lo revisen de forma completa, que no haya ningún tipo de lesión en particular. Los pacientes pediátricos en el escenario de trauma también hacen hematomas subdurales. Ellos hacen unas entidades más raras que se llaman, por ejemplo, fractura en pelota de ping pong. Como son cartilaginosos sus huesos del cráneo, se tienden a hundir. Y eso igual amerita tratamiento quirúrgico, pero nada muy espectacular en relación al adulto. Función neurológica e integridad de estructuras óseas y ligamentarias. Muchas gracias. Dice así otra pregunta. ¿Por qué en un paciente con epilepsia no se intuba respecto a los pacientes con traumatismo craneoencefálico con una escala de Glasgow menor a 8? Lo que pasa es que la aplicación de la escala de Glasgow es importante usarla en el contexto de trauma. Esto quiere decir, ahora, se evalúa en el contexto de trauma. Sin embargo, un paciente, y voy a comentarlo, que tiene una crisis epiléptica y está con un Glasgow menor a 8, quiere decir que no tiene ninguna respuesta correcta. Él y el otro paciente, los dos están con peligro de broncoaspirar y a generar una neumonía por broncoaspiración. Debería de vigilarse eso, y en todo caso pudiera ser conveniente tener una vigilancia muy estrecha del que acaba de convulsionar, pero se puede complicar de lo mismo que el del trauma. O sea, al final, la intubación en el escenario del trauma es para proteger la vía aérea, y el escenario del que convulsionó es para lo mismo, para proteger vía aérea. Solamente que hay varios métodos para intubar. Se puede intubar con una sedación súper ligera y ver cómo responde cuando pase su estatus o su periodo deposital, el que convulsionó. Y si se va a intubar un paciente de trauma, y a lo mejor no solamente se quiere intubar, se quiere asegurar la disminución del metabolismo basal con coma barbitúrico, por ejemplo, etcétera. Pero se debe de cuidar la vía aérea a cualquier paciente que tenga una respuesta escasa a estímulos externos para que no broncoaspire. Eso sería la conclusión, más que de Glasgow.